Paz de Cristo, muy buen día a cada uno de los que nos están viendo y escuchando. Le damos gracias a Dios en este día por la oportunidad que nos brinda de poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión y también que ustedes puedan entrar en nuestro hogar para participar juntos de la palabra de Dios en un tema muy especial. Seguimos precisamente con la serie Separados para el Bien. Hemos estado estudiando la primera lección, que es la santidad, la segunda lección, cómo vivir la santidad, y hoy vamos a ver el tema que se titula Santidad en nuestra mente. Para lo cual, y antes de entrar al desarrollo del tema, vamos a elevar a Dios una oración para encomendarnos a Él y que sea Él que nos dirija. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos la honra, la gloria y la alabanza en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, en este hermoso día. Te damos las gracias por tu misericordia, por tu gracia divina y por tu presencia. Encomendamos a ti la reflexión de tu palabra. Te pedimos por nuestras familias que tú nos bendigas, que tú nos des tu gracia y que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo y guiando a toda verdad y a toda justicia. En el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ocupemos nuestro lugar. Vamos a dar inicio a la lección número 3, que se titula Santidad en nuestra mente. La base bíblica principal se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 23, y le voy a pedir a mi esposa, nuestra hermana Carlita, que ella nos lo lea, por favor. Amén. La palabra dice así. Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué importante en el área de la santidad y la santificación juega la mente. La mente juega un papel muy importante. Y vamos a entrar en materia. La introducción dice de la siguiente manera. En nuestra búsqueda de nuestra santidad debemos considerar la importancia de renovar nuestra mente, ya que por lo general cuando venimos a Cristo nuestra mente se encuentra distraída en todas las cosas de este mundo. Por lo tanto, debemos evitar que los afanes de la vida, las tentaciones del maligno y nuestra carnalidad nos saquen de la voluntad de Dios y de nuestra vida en santidad, que experimentamos a partir de que vinimos a Cristo y nos apartamos del pecado. Amén. Dice su palabra, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, los pensamientos juegan un papel importante, porque en la medida que alimentamos nuestra mente, nuestros pensamientos se convierten en acciones y nuestras acciones en comportamientos, conductas, etcétera, etcétera, y reflejan lo que somos. Por eso aquí en la introducción el escritor nos menciona y nos dice que tenemos que estar renovando nuestra mente. Sí, que nuestra mente se siga renovando cada día, y el día de hoy vamos a analizar a la luz de la palabra cómo es que vamos a renovar nuestra mente, cómo vamos a poder en el nombre de Jesucristo a dejar de lado los afanes de la vida y no permitir que los afanes de la vida y no permitir que las circunstancias, las situaciones traigan a nuestra vida, compliquen a nuestra vida, traigan a nuestra vida duda, traigan a nuestra vida situaciones que nos puedan alejar de Dios y de la santidad. Vamos a seguir adelante para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. El primer punto se titula Proteja su mente de la duda. Proteja su mente de la duda. La fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos habla de la fe, que es lo contrario a la duda, o la duda es lo contrario a la fe. Usted y yo somos hombres y mujeres de fe. Dice su palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 11:1 nos dice, ¿es pues la fe qué? La certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, eso es tener fe. Tener fe es tener la certeza, estar seguros de que Dios va a hacer la obra, de que Dios va a hacer las cosas, tener esa confianza, en pocas palabras. Tener fe es tener confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en Dios. Es la certeza de lo que se espera, y también es tener convicciones. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Precisamente nuestra mente debe de estar renovada teniendo convicciones y teniendo confianza, teniendo fe. ¿Y esa fe cómo se cultiva? ¿Esa fe cómo se desarrolla? Dice la Escritura
que la fe va creciendo en la medida que conozcamos la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios viene a fortalecer precisamente nuestra fe, a alimentar nuestra fe. Dice, la fe es un recurso espiritual que Dios nos da, que recibimos en la medida que nos acercamos a Él y vamos conociendo más. Pues así como podemos darnos cuenta de su inmenso poder y amor para con nosotros, llegamos a tener la certeza de que podemos confiar plenamente en Él. Por lo tanto, es de vital importancia que cuidemos nuestra fe para que podamos permanecer firmes en el camino de Dios. La fe hay que cuidarla, la fe hay que cultivarla y no hay que permitir que la duda destruya nuestra fe. ¿Qué nos dice la palabra en Lucas 22? Esta cita. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria al Señor. A veces nos preguntamos, o quizás nos pudiéramos preguntar, cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una lucha, o cuando estamos en una crisis, en un problema o en una enfermedad, y vienen o pueden venir a nuestra mente dudas, ¿sí? En el caso del Señor, el versículo que leyó esta cita es muy importante, porque aquí el Señor Jesús habla con uno de sus apóstoles, con uno de sus discípulos, con Pedro, y le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Quizás el razonamiento moderno o el pensamiento de algunos sería: Señor, pues si tú me amas, cuídame para que no me pase. Cuídame para que no me enferme. Cuídame para que no me suceda esto, para que no vengan calamidades. Pero el Señor no actúa de esa manera. O sea, no va a evitar muchas veces que estemos en alguna prueba, en alguna lucha, o en algún conflicto, o en algún problema, o en alguna situación de enfrentamiento con el mismo enemigo. Porque dice su palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y contra potestades. Es decir, tenemos lucha. Y dice el Señor a través de este pasaje: Pedro, Satanás te va a zarandear como a trigo. Pero dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Gloria al nombre de Jesucristo. En medio de la situación que estés pasando, aunque parezca muy complicada, repito, sea de salud, sea de economía, sea de cualquier índole, porque también a los hijos de Dios nos vienen pruebas. Usted vea el caso de Job. Dice la palabra que no había un hombre como él. Un hombre íntegro, un hombre ejemplar, un hombre temeroso, un hombre de Dios, a quien Dios no solamente amaba, sino admiraba, y por qué no decirlo, hasta presumía. Porque a Satanás le dijo: no has considerado a mi siervo Job. O sea, Dios tenía a Job en un concepto muy especial. Pero ¿eso evitó que cayera en enfermedad? No. ¿Eso evitó que cayera en crisis económica? No. ¿Eso evitó que perdiera sus bienes materiales? No. Al final, Dios lo recompensa. No voy a hablar de Job porque es un tema, es un libro de la palabra muy bonito, una historia muy interesante, pero nos enseña que también vienen luchas y pruebas aún a los cristianos. Si estás pasando por una crisis, por una situación en este momento, Dios está contigo. No pierdas la fe. Esa es la oración de nuestro Padre. Yo oraré por ti para que tu fe no falte, no mengüe. Estás enfermo, estás en la cama, tienes dolor. No pierdas la fe, porque tu fe es lo que va a agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: la duda tiene como propósito debilitar nuestra fe. El Señor la reprenda. Y llevarnos a un estado de incredulidad y por lo tanto a desobedecer a Dios. Hoy en día, por ejemplo, a nuestros jóvenes que les enseñan muchas cosas de ciencia, de tecnología y de filosofías que quizás los pueden meter en ciertas dudas. Por ejemplo, el aspecto de la creación. Ellos les enseñan la evolución. Y yo siempre les he dicho, se requiere más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Porque la palabra de Dios es muy clara. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Y produzco la tierra
hierba verde. Es decir, por la palabra, eso dice la palabra, fue la creación. Y dijo Dios y se hizo y fue. Pero la evolución dice que hace miles de años o millones de años, una gran explosión provocó no sé qué cosas, la proteína, y que de unas células empezaron a evolucionar y de ahí nacieron todos los seres vivientes. Imagínense ustedes. Simple y sencillamente tu cuerpo, yo les digo, tu cuerpo es tan perfecto que no se parece la carne de tu hígado, no es igual a la de tu estómago, ni la de tu estómago a la carne de tu pie. O sea, cada órgano está en su lugar. Nadie tiene los riñones en los pies. O tiene el hígado en la cabeza, no, o sea, Dios nos creó bajo un diseño perfecto y eso no puede ser producto de la casualidad o de la evolución. Pero a nuestros jóvenes a veces les inculcan ese tipo de filosofías y los hacen dudar de su fe. Que joven señorita, que estás en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria o aún en la universidad, que nada te haga dudar de tu fe. Creemos en un Dios poderoso, en un Dios que vive y reina para siempre, y como predicábamos el día de ayer en el sermón del domingo, gloria al nombre de Jesucristo, antier, en el sermón del domingo, bueno, hoy les comento lo siguiente, decíamos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tenemos esa confianza y alguien tiene dudas, porque no cree, porque no lo razona, porque quizás no lo entiende, pero eso es la realidad. Tenemos que tener fe. Y la duda tiene el propósito de debilitar tu fe. No permitas que la duda destruya tu fe. No importa la circunstancia que estés viviendo, sigue confiando en el Todopoderoso. Dice, en virtud de esto debemos ser conscientes que el maligno no durará en tratar de traer los pensamientos negativos para sembrar duda en nosotros y así poder debilitar nuestra fe. Cuando alguien empieza, ayúdame a leer. Cuando alguien empieza a razonar los mandamientos de Dios en lugar de obedecerlos, también experimenta confusión y duda. Hasta ahí. Dice, gracias, Jacob. Cuando alguien empieza a razonar los mandamientos de Dios, porque la filosofía moderna nos habla de que tenemos que razonar todo. Que todos tienen la razón, porque cada quien tiene su propia verdad y bueno, hablan de muchas cosas, pero cuando tú empiezas a razonar los mandamientos de Dios, como fue en el caso del Edén, donde estaba Adán y Eva, empezaban a razonar. Satanás a través de la serpiente les dice, con que Dios os ha dicho, y empiezan a razonar, y empiezan a pensar y a poner en duda, ¿será o no será? Hoy en día hay mandamientos del Señor que cristianos apostólicos de la fe en Cristo Jesús ponen en duda. Ponen en duda algunas doctrinas, ponen en duda algunas disciplinas, algunos aspectos de la palabra. ¿Por qué? Porque empezamos a razonar. Yo creo que esto no es tan malo. No es tan malo esto, no es tan malo lo otro. No. Cuando empiezas a razonar los mandamientos de Dios en lugar de obedecerlos, experimentarás confusión y duda, y eso va a debilitar tu fe, y poco a poco te vas a ir alejando del camino del Señor. Dios, no lo permitas. Por eso, aunque el pensamiento moderno no acepta verdades absolutas, debemos saber que la palabra de Dios es la verdad absoluta, porque debemos obedecer sin cuestionar, pues es nuestra mejor guía. ¿Qué dice Salmo 119, 105, Jacob? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Terminamos este punto. No permitas que la duda destruya tu fe. Cuando empiecen a venir pensamientos de duda, por ejemplo, si has tenido una pérdida, alguna situación, empiezas a sentir dudas, reprende en el nombre de Jesucristo. No pierdas tu fe. Es tu tesoro más valioso, el poder tener fe en Jesucristo. Vamos a entrar al punto número 2, ¿sí? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Le voy a pedir a mi hijo Carlos que lo lea de allá donde él está transmitiendo. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Carlos, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Carlos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Llene su mente de la palabra de Dios. Es algo importante. Hablamos de la santificación y de la mente. Bueno, para poder vivir en santidad y desarrollar una vida agradable a Dios, tenemos que alimentar nuestra mente. Decíamos al principio, dice la palabra, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. En lo que alimentas tu mente, eso se va a reflejar. Porque de la abundancia del corazón de su palabra también habla la boca. Es muy importante entonces que alimentes tu mente ¿con qué? Con la palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Hay que permanecer en su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Dice claramente Jesús nos señala la importancia de permanecer en la palabra de Dios para poder ser libres del pecado. Por lo tanto es importante que consideremos en serio las siguientes recomendaciones. Aquí el escritor nos menciona 3 aspectos o 3 recomendaciones que usted y yo pudiéramos incrementar. No son las únicas. Podemos tener otras recomendaciones para poder alimentar nuestra mente. Y en primer lugar, el inciso A, hermana Estecita. Sí. Dice, tenga un tiempo de lectura bíblica cada día de su vida, cuidando de hacer anotaciones en una libreta exclusiva para esto, de todas sus reflexiones y de los versículos que más impactaron su vida. Si usted desarrolla esta disciplina, permanecerá en libertad, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Disciplinas. Es algo importante que las desarrollemos. Y el leer la palabra todos los días, ¿sí? Me llama la atención cuando en la mañana muy temprano, a veces me encuentro aquí en la sala a Jacob y lo primero que hace es orar y leer unos versículos de la palabra. Unos capítulos, sí, cierto, unos capítulos de la palabra. Y es muy importante, también uno se levanta, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Es un hábito que tenemos que cultivar. Pero claro, se requiere, como dice aquí mismo, disciplina. El poder leer la palabra requiere disciplina y el consejo para poder, en este caso, alimentar nuestra vida de la palabra es leerla todos los días. Así como nos alimentamos todos los días físicamente, también es importante que espiritualmente, porque dice su palabra que el alimento espiritual del hombre espiritual, de la mujer espiritual, del ser espiritual es la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Inciso B. ¿Quién nos ayuda? Acostumbre por lo menos a memorizar 2 textos bíblicos por semana y estaría aprendiendo alrededor de 100 versículos de la Biblia al año. Amén, gracias. Qué importante es conocer palabra, ¿no? Porque cuando uno está en alguna situación, le vienen los textos, viene la palabra, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de 2 filos. Es decir, hay que alimentar nuestra vida leyéndola, la palabra, pero también ¿cómo? Memorizándola, memorizando salmos, memorizando textos. Y aquí la recomendación, si usted y yo memorizamos por lo menos 2 textos por semana, o ya diría mínimo 1, son 52 semanas en el año, tendríamos entre 50 y 100 textos de memoria por año. Así es que eso es muy bueno. Insisto, C. Escoja como texto lema el versículo de la Biblia que más defina su vida y póngalo como un memorial en un cartel, en su foto de perfil, en un portarretrato o donde usted lo pueda ver constantemente. Amén. Bueno, otra recomendación, ¿no? Quizás no sé cuál es el texto que a usted más le impacta o más en este caso le ha llamado la atención. En lo personal, uno de los versículos que desde niño me lo aprendí y lo he tenido siempre en mi mente es Josué 1:9, que dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Este es un versículo que desde niño me ha inspirado. Yo no sé cuál ha sido para ti o cuál sea para ti, pero una recomendación pues trata de tenerlo en algún lugar y pudiéramos mencionar otros hábitos, mi hermano, que pudiéramos cultivar. Usted imagine qué otros hábitos o qué otras disciplinas puede desarrollar a fin de poder cultivar su mente para honra y gloria del Todopoderoso. Le voy a pedir a mi hija Esther que me ayude leyendo Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Aquí viene en el estudio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos.
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Esta parte de la palabra para un judío, para un hebreo, para alguien del pueblo de Israel es fundamental. Es una máxima que todo padre debía de desarrollar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Es decir, tú tienes que primero ser un discípulo, tienes que primero alimentarte de la palabra, pero también tienes que repetirlas a tus hijos. Tienes que hablar de la palabra con tus hijos, tienes que poner textos donde se pueda. ¿Sí? Aquí hay algunos versículos en las paredes, algunos frutos del Espíritu, o sea, cosas que le recuerden a nuestros hijos principalmente y a nosotros mismos que estamos, en este caso, viviendo bajo la gracia del Señor y que su palabra es la que debe de guiar nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, etcétera, etcétera. Es algo muy importante. Tenemos que repetir y alimentarnos de la palabra. Vamos a pasar al punto número 3. Vamos a avanzar. El tiempo no se detiene, pero es muy importante concluir la lección. Punto número 3. Tenga una mente disponible para Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Tenga una mente disponible para Dios. Proteja la duda, decía el primer punto. Proteja su mente de la duda. ¿Sí? Alimente o llene su mente de la palabra de Dios. El punto número 3. Tenga una mente disponible para Dios. Tenemos que estar dispuestos, o sea, con el corazón abierto y con la mente abierta, porque es su palabra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay que estar disponibles. Para poder tener una mente disponible, tenemos que evitar pensamientos pecaminosos. Dice Santiago, no viene ahí en el estudio, pero quisiera leerlo. Santiago, capítulo 1, versículo número 12, donde dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué nos habla aquí de que podemos ser bombardeados por la tentación? Pero en su palabra, bienaventurado el ser humano, el hombre y la mujer que soporta la tentación. Porque decía un predicador, si no me equivoco, Martín Lutero, allá por el siglo XVI, dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Como diciendo, no podemos evitar en el mundo ver, escuchar muchas cosas que no le agradan a Dios. No las podemos evitar, estamos en el mundo, pero sí podemos evitar que éstas hagan nido en nuestra mente. Es decir, no tenemos por qué seguir alimentando, hay que vencer la tentación. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, tenemos que resistir la tentación. Va a estar presente en todas partes. Y para quien es diferente, cada quien es diferente en cuanto a cómo es tentado. Pero somos tentados conforme a nuestra propia, dice, concupiscencia, es decir, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos. Tenemos entonces, para poder vivir una vida de santidad, para poder desarrollar esa vida de Dios, tenemos que tener una mente disponible para Dios, y para eso tenemos que evitar todo pensamiento de pecado. Inciso B, procura tener una mente descansada, que no se enfoque en tantos razonamientos, preocupaciones. Por eso la Biblia nos recomienda, ¿cuál es el horario más recomendable para orar? En la madrugada, en la mañana. De mañana oirás mi voz, de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Es el momento más adecuado por muchas razones. No hay ruidos, no hay ajetreo de la vida,
Pero también dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Y él lo hacía en el día. También lo hacía en el día. Y cuando los apóstoles iban a la hora de la oración, se refería a un horario como de las 3 de la tarde. O sea, también se puede en el día, a cualquier hora. Pero lo importante es tratar y procurar de que cuando estemos en oración con el Señor, tener una mente descansada. Es decir, dejar a un lado las preocupaciones, dejar a un lado muchas cosas y meditar en ello. Proverbios 4:20. ¿Quién nos ayuda a leer? Proverbios capítulo 4, versículo 20. Jacob. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Gracias, hijo. Hijo mío, está atento a mis palabras, dice el Señor. Inclina tu oído a mis razones. También el leer la palabra en un momento de paz y de tranquilidad alimenta y fortalece. Gloria al nombre de Jesús. Escudriñad las Escrituras, dice su palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Inciso C. Y ya estamos por concluir el estudio de este día. Evite tener conceptos equivocados de Dios. Hay quien tiene un concepto equivocado de Dios. Dice, hay personas que perciben a Dios como un tirano, sentado en su trono esperando que alguien se equivoque para castigarlo severamente. Y quizás para alguien, eso sí. Es más, a través de la filosofía religiosa que les han enseñado o inculcado, al menos de manera indirecta o inconsciente, buscan intercesores. Buscan, en este caso, mediadores. Cuando la palabra es muy clara, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Evitemos tener ese concepto de que Dios está nada más como, a ver, ahí está Jorgito, está haciendo algo. Y, oye, no. El Señor no está esperando que nos equivoquemos para castigarnos. Bueno, ¿qué concepto tengas de Dios? ¿Cómo te has formado en tu ideología religiosa o tu ideología cristiana? Eso va a influir en tu vida. Dice, debemos de cuidar que no se siembre en ella pensamientos contrarios a nuestra fe y que nos lleven a perder el temor de Dios, el cual es indispensable para nuestra vida en santidad. Hay quien ha perdido precisamente el temor de Dios. Su conciencia, hablábamos al principio de la conciencia, dice la palabra que algunos su conciencia la tienen cauterizada. Como cuando alguien se hace una herida en la pierna y se le cicatriza y por ahí le pone una agujita y no siente nada, porque está cauterizada la piel, no siente. Hay quienes, y cristianos, ya no sienten cuando son tentados por el mal y todo les da igual. O sea, hacen cosas que no deben y actúan de una manera que no es correcta. Han perdido su vida de santidad porque su conciencia ya no los reprende. Y no digamos el Espíritu Santo, porque si no le hacemos caso a la conciencia, menos quizás le van a hacer caso al Espíritu Santo. Pero entre usted y yo estamos más cerca del Señor. Créame que no solamente la conciencia nos va a decir, hey, súbele la falda, hey, no hagas esto, hey, esa palabra que dijiste no es la correcta, hey, ese chisme no está bien, las murmuras, o sea, viene el Espíritu Santo y nos dice eso no es correcto. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con el Señor. Sigamos adelante en la conclusión. Por favor, Esthercita, ¿me ayudas a leer la parte de la conclusión? Sin duda alguna, nuestra mente es algo que debemos salvaguardar para evitar que el maligno gane terreno en nuestras vidas. Debemos cuidar que no se siembren en ella pensamientos contrarios a nuestra fe y que nos lleven a perder el temor de Dios, el cual es indispensable para nuestra vida en santidad. Y le voy a pedir a mi esposa, hermana Carlita, Filipenses 4, 6 al 7, que dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego que se pongan de pie y vamos a concluir. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién es Dios? Es la paz de Dios. Y para poder tener esa paz de Dios en nuestra vida, tenemos que cuidar nuestra mente. De niño me enseñaron un canto que decía, cuidadito tus ojitos lo que ven, cuidadito tus oídos lo que oyen, y nos hablaban, me acuerdo, no sé, ¿te acuerdas de ese canto de niño? Es cierto, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestra vida, de tal manera que agradando a Dios podamos vivir una vida plena. Recuerda lo que dice San Juan 10:10. El ladrón, el Señor lo reprenda, vino para hurtar, matar y destruir. No permitas que tu familia sea destruida por falta de santidad. No permitas que tu relación con el Señor sea destruida, sea robada por el enemigo de nuestras almas. Que la duda venga a quererte robar esa paz de Cristo en tu corazón. Al contrario, dice su palabra, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, los principios, normas de Dios, los mandamientos de Dios fueron dados para que el hombre viva bien, viva en paz, viva en tranquilidad, viva de una manera correcta y adecuada, en una buena relación con Dios y con sus semejantes. Yo te voy a invitar en el nombre del Señor Jesucristo para que oremos, y de esta manera nos vamos a despedir de esta reunión. La próxima semana nos volvemos a ver para seguir meditando en la palabra. Yo te felicito si tú has estado semana a semana llevando tus estudios y de una u otra manera estás desarrollando el altar familiar, y yo sé que va a haber cambios muy buenos en tu familia. Oremos a Dios en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos la honra y la gloria. Yo te agradezco por mi familia, por mi esposa, por mi hijo Carlos Alberto, por mi hija Esther, por mi hijo Jacob, por esta familia que tú nos prestas. Es un privilegio y es una grande bendición. Yo te presento también a cada familia de la congregación de la 10ª iglesia. Cada familia sea bendecida, cada matrimonio sea bendecido, cada madre soltera, cada padre soltero, cada persona, aleluya, que está llevando a cabo tu obra. Si alguien, aleluya, está pasando por una circunstancia difícil, bendícelo, aleluya. Queremos que tú nos bendigas y nos ayudes, que nuestra mente sea protegida, porque estamos consagrados para ti. Hemos sido separados del mundo para vivir bajo tu gracia y bajo tu bendición. En el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo. Gracias por todas las cosas. Gracias por tu misericordia. Gloria a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, niños, señoritas, jóvenes, Dios me los bendiga. Vamos a decir el último texto de la palabra que dice: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios me los bendiga. Dios les guarde. Gracias por todas las cosas. Amén.